siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. En medio del sufrimiento y de dolor, Jesús, clavado en la cruz a punto de morir, nunca dejó de hacer el bien. Hoy vamos a estar hablando sobre las primeras 3 palabras de las 7 que Jesús pronunció desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Palabras que salieron en el último momento desde lo más profundo del corazón. Pero ¿quieres saber más lo que significan estas palabras? Lo estaremos explicando en este programa, El Tesoro de la Fe. Ya regresamos en unos instantes. Bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas a este su programa. Continuamos reflexionando desde lo más doloroso de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ahora desde la cruz. Pero desde ese momento donde estaba Él en este sufrimiento, ahí pensó en tantas cosas. Hoy vamos a reflexionar sobre las últimas 7 palabras que Jesús mencionó cuando estaba en la cruz. Pero no me encuentro solo, estoy con un gran sacerdote, un gran amigo, que me va a acompañar en este programa, a quien le doy la más cordial bienvenida. Padre Luis, bienvenido de nuevo a este programa, El Tesoro de la Fe. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, pues contento nuevamente de estar aquí, compartiendo con todo este público estas reflexiones y especialmente escuchar este testamento de nuestro Señor Jesucristo, estas palabras que nos siguen alentando a cada uno de nosotros y para poder acompañarlo también a Él en su cruz. Padre, hay una de las cosas que se me hace tan interesante, cómo Jesús clavado en la cruz, con aquel sufrimiento tan grande que ya lo hemos explicado, que era todo dolor, cómo tuvo tan grandes detalles de acordarse o de decir algunas cosas antes de morir. Por ejemplo, en el sufrimiento vemos cómo desde ahí, desde la cruz, perdona a aquellos que le han crucificado. Una de las palabras que Jesús dijo desde la cruz fue un testamento, como usted lo dijo, que nos da tanta enseñanza a todos nosotros: perdonar. Desde lo más alto de la cruz, Jesús exclama al Padre y pide perdón por aquellos que le han crucificado. Una de sus 7 palabras que mencionó fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, nosotros sabemos que Jesús es amor y que Jesús sabe perdonar y nos invita a todos nosotros a perdonar a todas las personas que quizás nos han hecho algún daño. Pero Jesús no solamente lo dijo, hay que perdonar, sino que nos está dando hoy un gran ejemplo desde la cruz, perdonando a aquellos que lo han crucificado. ¿Qué podemos decir, Padre, para nosotros, para que tengamos una buena enseñanza de esta palabra del perdón? Nuestro Señor Jesucristo constantemente habló acerca del perdón y muchas veces invitaba a la gente a perdonar, pero ahora ahí desde la cruz se hace concreta esa enseñanza, porque es muy fácil decir, oye, pues tú tienes que perdonar a alguien, pero cuando ya tú lo estás viviendo, cuando tú eres el que tienes que perdonar, y más cuando eres inocente, y más cuando estás sufriendo tanto como nuestro Señor Jesucristo,
pues ahí, ¿verdad? Ya vemos que no eran solo palabras. Nuestro Señor Jesucristo ahora desde la cruz perdona. Y entonces todo lo que Él enseñó, ahí, ¿verdad? Ya se comprueba que era verdad. Es cierto, Padre. Y es lo que yo más admiro de Jesús, porque no solamente dijo cosas de palabras, sino que lo puso en práctica. Desde su gran dolor en la cruz, yo me quisiera imaginar, ¿verdad? Cómo estaba Jesús devastado, cómo estaba tan doloroso en estos momentos y cómo tuvo aquella fuerza de elevar la voz al Padre y pedir perdón por aquellos. Para mí es un ejemplo tan grandísimo, Padre, que ojalá que nosotros pudiésemos de verdad escucharlo. Y no solamente escucharlo, sino ponerlo en práctica. El perdón es algo grandísimo que nosotros debemos hacer porque nos da nuestra paz interior y nos ayuda para que nosotros nos reunamos una vez más con nuestro Padre y con aquellos hermanos y hermanas que quizás hemos tenido algún desacuerdo. Padre, ¿por qué Jesús era tan importante perdonar desde la cruz? Porque desde ahí, ¿verdad? Ya Él manifiesta que será el camino, ¿verdad? Para poder reconciliarnos también nosotros con Dios, es que nosotros aprendamos a perdonar como Él. La máxima prueba que alguien puede de amar es aquella que Jesús dijo, ¿no? Amen a sus enemigos, oren por ellos. Y Él desde la cruz perdonó a sus enemigos y eleva una oración a Dios, su Padre, por aquellos, ¿verdad?, que están ahí también. Pero eso es lo que se me hace más interesante de la persona de Cristo, que en aquel sufrimiento, como lo acabamos de mencionar, pide el perdón. ¿De dónde le sale a Jesús aquella fuerza? ¿De dónde le sale aquel amor que no termina quizás en su corazón para poder recordar a aquellos que le han maltratado, para poder pensar antes de morir y darnos el ejemplo de que nosotros debemos de perdonar? Eso se me hace tan importante, Padre, que en el último momento de su vida ahí en la cruz, pues pide perdón a nuestro Padre, como tú dices, eleva una oración de perdón a nuestro Padre Dios. Y por supuesto que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Él está también diciendo en cierta forma, yo los perdono también. Sí, Él está intercediendo por aquellos que le están haciendo daño ante su Padre, ¿verdad? Y hasta en ese momento Él intercede, ¿verdad? Y le llama así, ¿verdad? Padre, para que Dios Padre sea misericordioso con aquellos que están haciendo. Y además, podríamos decir que de alguna manera justifica, ¿verdad? Porque Él dice, no saben lo que hacen. Y en eso incluso nuestro Señor Jesucristo quiere pues apaciguar la ira de Dios, que era muy merecida para lo que estaba sucediendo, ¿no? No saben lo que hacen. ¿A qué se refería Jesús cuando dice, Padre, no saben lo que hacen? ¿Por qué no saben? ¿Porque no se daban cuenta a quién estaban crucificando? Exactamente, sí, ¿verdad? Porque ellos de haber sabido, ¿verdad? Así lo dice también la palabra de Dios, de haber sabido que estaban crucificando al Señor de la gloria, dice San Pablo, ¿verdad? No lo hubieran hecho. No lo hubieran hecho. Pero vamos a ir a una pausa, Padre, y cuando regresemos vamos a continuar con otra de las 7 palabras que Jesús elevó y dijo desde la cruz. No te vayas y ya regresamos. Continuamos, Padre, desde lo alto de la cruz, donde Jesús está a punto de morir, pero pronuncia unas últimas palabras. La segunda palabra sabemos que Jesús dijo es, yo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Aquel ladrón que habían crucificado junto con él. Yo aquí quiero ver, Padre, cómo una persona que se arrepiente nunca es demasiado tarde. La misericordia de Dios se extiende hasta el último momento de la vida de un ser humano. Y depende de cada ser humano cómo quiera aprovechar los últimos momentos de sus vidas. A este ladrón arrepentido, ¿verdad? Es muy famoso porque dicen que arrebató el reino de los cielos en el último momento. Pero qué bonito, que supo lo que quería.
y que sabía que Jesús era su última esperanza para llegar al reino de los cielos. Este ladrón, como le dice, Padre, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le responde, hoy mismo estarás conmigo ahí en el paraíso. Padre, ¿por qué este hombre cree usted que se arrepiente en el último momento? ¿Él sí sabía quién era Jesús? No, yo creo que lo fue descubriendo. Posiblemente había oído hablar de él, ¿verdad? Jesús ya tenía mucha fama para este tiempo, pero sobre todo en el camino, ¿verdad? Hacia el Gólgota fue su corazón, ¿verdad? Cambiando poco a poco hasta el momento en que Dios, ¿verdad? Le revela de qué es, ¿verdad? El Señor de la gloria que es, el Señor, el Rey del paraíso, ¿verdad? Y entonces puede reconocerlo y porque ve, ¿verdad? Sus palabras, sus gestos, y él no reniega como ellos estaban renegando de esta muerte que estaban a punto de recibir. ¿Tú crees, Padre, que hubo una conversión de este ladrón en el camino hacia el Calvario? Sí, yo creo que evidentemente el ver, ¿verdad? Cómo Jesús fue soportando todo aquello sin blasfemar, sin quejarse, sino así, ¿verdad? Con mucha humildad, ¿verdad? Y con mucha resignación a todo lo que iba sucediendo, pues yo creo que eso le ayudó al buen ladrón ahí, ¿verdad? Como se le conoce también, ¿no? A que en Jesús podía encontrar lo que él tanto quizás había anhelado en su vida. Pero qué bonito es también, Padre, que Jesús siempre cumple sus promesas. Y como en el último momento, allí desde la cruz, cómo rescata almas, cómo salva almas, cómo le dice a este hombre, sí, claro que sí, tú estás arrepentido y claro que vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces para mí es como el trabajo de Jesús de salvar las almas continuó hasta el último momento. Sí, Jesús nunca dejó de lado su misión de salvar a los hombres. Por eso él lo decía, ahora yo no quiero que muera el pecador, sino que se arrepienta y viva. Y aquí es un gran ejemplo de eso, Padre, ¿verdad? Va a vivir a una vida nueva, va a vivir en la presencia de Dios. ¿Cómo sabía este ladrón? Quizás, Padre, si podemos hablar un poquito del paraíso. ¿Cómo sabía este hombre? ¿De dónde le vino esa intuición que Jesús iba a estar en su paraíso y que él también quería estar ahí con él? Bueno, esto era siempre un deseo, una idea de todo judío, ¿no? Todo aquel que conocía, pues ya sabían ellos también, ¿verdad? De esto, pero no de la manera como Jesús lo presenta. Para él fue novedad también, ¿verdad? Hablar y él, ese deseo que surgió en él de pedirle a Jesús de estar junto con él. Y porque sabía él que ese era el deseo de todo hombre, trascender de este mundo para poder llegar al cielo. Padre, ¿podrá haber una enseñanza entre el que se arrepintió al que no se arrepintió? Porque uno sí se arrepintió y le pidió perdón a Jesús y le dijo que quería estar con él en el paraíso y el otro no lo hizo. ¿Habrá una enseñanza para la humanidad en estos dos personajes? Sí, yo creo, ¿no? Es cuando ya el corazón se cierra a toda empatía, ¿verdad? Porque fue lo que le faltó al otro ladrón. Dice, pues tú no ves el sufrimiento que él está haciendo. Nosotros lo merecemos, él no lo merece. Es lo que le dice el otro ladrón y por eso ya su corazón había cambiado. En cambio, el del otro ladrón, él se cerró, tenía su corazón endurecido y no fue capaz de reconocer, no fue capaz ni siquiera en ese momento de sentir lástima, de sentir compasión por alguien que está sufriendo injustamente. Entonces vemos, Padre, aquí cómo el ser humano tiene opciones de abrir el corazón o de cerrar completamente su corazón. Y donde se cierra un corazón a la gracia de Dios, Dios no puede entrar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mandar un buen mensaje a nuestra audiencia para que abran su corazón, sobre todo a la gracia y a la misericordia de Dios? Sí, y un gran camino es ese de la compasión. Cuando nuestro corazón es capaz de compadecerse del que está sufriendo,
aunque nuestra vida a lo mejor no sea tan buena, ya le estamos abriendo paso a la gracia, ¿verdad? Ya estamos permitiendo que Dios sane nuestro corazón y cambie nuestra vida. Padre, ¿por qué no le damos lectura a la cita bíblica donde nos habla tan lindo este pasaje en Lucas 23, 43, donde nos habla de este diálogo entre Jesús y el ladrón arrepentido, que lo conocemos por esa forma? Para que veamos qué bonito diálogo Jesús en su sufrimiento y el otro en su arrepentimiento, cómo tienen un diálogo entre ellos dos. Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. En verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Quiere decir que el ladrón, que se arrepintió, murió ese mismo día? Sí, ya sabemos que también ellos, antes que llegue la muerte para nuestro Señor Jesucristo, a ellos les también, ¿verdad? Ya conocemos, no les van a romper, ¿verdad? sus piernas para que termine la agonía, ¿verdad? Y mueran más pronto. Y también porque cuando los crucificaron ya se acercaba la gran fiesta y no podían tener aquellos cuerpos en la cruz, así que tenían que morir. Padre, este hombre definitivamente es un gran ejemplo para que el ser humano, nosotros veamos que nunca es tarde para pedir perdón. Y que nunca es tarde, yo lo quiero ver así, para recibir la gracia en cualquier momento de nuestras vidas. Porque, Padre, a veces mi experiencia como sacerdote es que, oh, Dios no me va a perdonar, o es que he sido tan malo. Yo creo que esto es un bonito ejemplo de la misericordia de Dios. Sí, así es, que no tiene, ¿verdad? No se limita la misericordia de Dios, no se limita a ciertos momentos, sino que siempre está abierta y no podemos tampoco abusar, ¿no? Ciertamente de esa misericordia, porque Dios siempre nos da la oportunidad, pero no siempre el hombre quiere aprovechar esa oportunidad. No siempre el hombre quiere aprovechar esa oportunidad. Vamos a regresar, Padre, hablando sobre estas 7 palabras que Jesús hizo. Y vamos a continuar hablando todavía más sobre la gracia de Dios para el ser humano. No se vayan y ya regresamos en unos instantes. Padre, continuamos hablando sobre la segunda palabra que Jesús mencionó desde la cruz. Cuando aquel ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Padre, estas palabras llevaban un poder también de aquella persona que estaba crucificada. Se me hace muy interesante, Padre, cómo este hombre no pide perdón a Jesús, sino lo que hace es que se recuerde Jesús cuando esté en el paraíso. ¿Por qué entonces Jesús le dice en este momento, yo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso? Ahí viene el perdón ya implícito en esta petición, Padre. Sí, porque Jesús tiene ese poder, ¿verdad? De perdonar incluso, ¿verdad? Porque Él no está confiado a las palabras, sino al corazón. Jesús ve en lo profundo del corazón y sabe que este hombre está arrepentido, ha cambiado su vida en ese momento. Y este hombre, como aquella mujer que solamente le pedía migajas a Jesús para que Jesús le hiciera un milagro, este hombre se conforma nada más: cuando llegues a tu reino, acuérdate, aunque sea de mí. Sí, Padre, porque le dice él, acuérdate de mí. No le dice, llévame contigo al paraíso. Pero Jesús se va más allá en su misericordia. Y no solamente le dice, me voy a acordar de ti, sino que estarás conmigo. Padre, eso es maravilloso. Sí, y lo podemos poner también, ¿verdad? Como el otro ladrón, al contrario, él sí le dice, sálvate, si tú puedes, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Y entonces es cuando el otro le reclama y le dice, a ver, espérate, nosotros lo hemos merecido. El otro sí estaba exigiendo algo, el otro sí le pedía a Jesús algo. Es interesante, Padre, lo que estás diciendo, ¿verdad? Sálvate a ti y sálvanos a nosotros.
pero no lo estaba diciendo con una actitud de arrepentimiento, con una actitud de saber quién estaba a un lado de él, sino todo lo contrario, pareciese un reclamo, ¿no? Y como tú lo decías, Padre, es ahí donde Jesús va, a ver de dónde vienen aquellas palabras, de qué corazón vienen y cómo se están pidiendo aquellas peticiones. Esto es demasiado interesante, poder dialogar sobre estos dos grandes personajes el día de hoy. Pues porque, Padre, vamos a seguirle pidiendo, ¿verdad?, a la misericordia de Dios, que personas continuemos pidiendo la misericordia de nuestro Padre Dios. Padre, ¿qué podemos decirle entonces el día de hoy, aprovechando este momento, este espacio del arrepentimiento y de no arrepentirte? Digámosle algo a nuestra audiencia el día de hoy acerca del arrepentimiento. Sí, yo creo que lo principal es que más que las palabras que nosotros utilicemos sea nuestra actitud sincera de ese arrepentimiento. Y así lo dice, ¿no? El Salmo 50 es: a un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Cuando la gente se acerca a mí para la reconciliación, yo les digo, más que las palabras, lo que Dios quiere ver es tu corazón, más que la lista de tus pecados, es necesario hacer nuestro examen de conciencia, revisar, ¿verdad? Él dice, yo no soy digno de que tú me salves, pero acuérdate por lo menos de mí. Entonces, no necesitamos tanto una lista de pecados, sino que Dios ve el corazón. ¿Con qué corazón te estás acercando a la reconciliación? Así también este hombre, no fueron tanto las palabras que dijo, sino ya la sencillez y la humildad con la que él le pide, ¿verdad, Jesús? Acuérdate de mí, ¿verdad? Por lo menos. Para Jesús, para Dios, las palabras salen sobrando definitivamente, Padre. Y es lo que me interesa más, enfocarnos, y ojalá que podamos entender que Dios siempre ve el corazón y ve de dónde salen aquellas palabras de tu boca. Si salen de un corazón arrepentido, si salen de un corazón sincero. Y es ahí donde está viendo Jesús. Pues muy bien, Padre, ¿por qué no vamos a la tercera palabra que dijo Jesús desde la cruz? Y es: mujer, ahí tienes a tu hijo y ahí tienes a tu madre. Padre, se me hace tan interesante cómo Jesús, desde lo más alto de la cruz, pensó en su madre y pensó en el hijo, o en el discípulo amado. ¿Por qué para Jesús era importante entregarle al discípulo a su madre y a la madre al discípulo? Porque le dice, ahí tienes a tu hijo. ¿Qué significa en estas palabras que dice Jesús? Tienen varios significados, ¿no? Uno era una cuestión de no dejar, ¿verdad?, a la Virgen desamparada, porque sabemos que una mujer ya sin esposo y sin hijos, pues iba a ser, ¿verdad?, alguien que en la sociedad, de por sí la mujer ya tenía, ¿verdad?, era a veces minusvalorada en la sociedad, pues todavía sin tener quien la proteja, pues iba a quedar, ¿verdad?, así expuesta. Entonces, primero eso, ¿no?, esa cuestión como legal, ¿verdad?, de que ella siempre esté al amparo de un hombre. En este caso, pues Jesús le encomienda, ¿verdad?, a Juan, porque era el pariente más cercano también del Señor, para que él cuidara de María. Por una parte eso, y la otra también, ¿verdad?, tiene todo un significado teológico y espiritual, ¿verdad?, dejar a María como madre de los discípulos, ¿verdad?, y de los discípulos de ese tiempo, pero también de todos nosotros, ¿verdad?, que después en Juan también cada uno de nosotros como discípulos. Entonces, aquí como Jesús le está entregando al discípulo a la madre y a la madre al hijo, para mí también es una gran enseñanza cómo Jesús piensa en el último momento de no dejarnos huérfanos, ¿verdad? Se va Jesús, pero como lo acabas de decir, ciertamente en la cultura, en el tiempo de Jesús, una mujer sola, pues no tenía ni voz ni voto. Tendría que haber un hombre en la casa para que aquella mujer tuviese validez, que era muy triste. Entonces, por eso Jesús, ¿verdad?, se aseguró que hubiese un hombre. Por eso se le entregó al discípulo, pero también le dice, ahí está tu hijo, ¿verdad? Le dice a la madre. Para mí, es un signo muy lindo que Jesús en el último momento nos quiere dejar
a una madre. Y para mí el discípulo representa, ¿verdad?, a todos nosotros que somos los hijos y las hijas de nuestro Padre Dios en la Santa Iglesia Católica. ¿No se te hace, Padre, bonito detalle cómo Jesús pensó en cada instante, en cada momento, en el más mínimo detalle, de asegurarse que todo iba a continuar bien con su madre, su discípulo y con la Iglesia Católica? Porque al entregar ahí a su madre, pues también le está entregando a la Santa Iglesia como madre, a nuestra Madre María Santísima y a sus discípulos, como decías tú, y a todos nosotros. Pero, Padre, desafortunadamente el tiempo siempre nos gana y pues no tenemos ya mucho más tiempo para este programa, pero vamos a continuar, Padre, hablando sobre estas 7 palabras en el próximo programa, si Dios nos lo permite. Así que por este momento te quiero dar las gracias por acompañarme una vez más y pues que Dios te siga bendiciendo muchísimo, Padre. Al contrario, Padre, muchas gracias. Y sí, pues siempre será corto el tiempo, ¿no?, para estas reflexiones tan profundas y más cosas que podríamos reflexionar en cada una de estas palabras. Jesús tuvo el último detalle de entregarnos a su madre y a su madre al discípulo, para que nosotros nunca nos sintamos solos en nuestras vidas. Por eso, nunca te vayas a sentir solo. Dios siempre está con nosotros y nuestra Madre María Santísima también. Por acompañarnos en este segmento, muchísimas gracias y recuerda, ama, conoce a aquel quien te amó primero, Cristo nuestro Señor.